Bueno, pues muy buenos días a todos. Ya hemos dado unos minutos de cortesía. La gente se va incorporando a lo que es la plataforma, pero yo creo que ya es el momento de ir empezando, sobre todo para las personas que han sido más puntuales, ¿no? Bienvenidos al webinar, la línea especial de financiación COVID-19 que estamos organizando en el marco del proyecto CEA más Empresa, que desarrollamos en colaboración con la Consejería de Economía, más concretamente con la Secretaría General de Economía, y que en este estado de alarma pues nos hemos reinventado lo que es el proyecto que desarrollamos CEA más Empresa, precisamente para poder seguir ofreciendo, el servicio. Estamos desarrollando webinars y sobre todo estamos ofreciendo consultas e información por todas aquellas empresas que necesiten algún tipo de información relacionada con la excesiva normativa de carácter laboral o de carácter económico que se ha ido promulgando tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía. Yo, antes que nada, dar la bienvenida a los participantes de esta sesión, a los responsables de Garantia, a José María Vera, director general de Garantia, al subdirector general, perdón, al director general adjunto Antonio Vega y a Ignacio Rodríguez de Cepeda, que es el director comercial. Yo, al mismo tiempo, reconocer y agradecer vuestro trabajo y vuestro esfuerzo que estáis desarrollando para, en primer lugar, ofrecer productos que en estos momentos son más que necesarios para las empresas, para que las empresas puedan seguir, digamos, teniendo músculo suficiente para poder iniciar lo que es la fase de reapertura, ¿no? Y para poder mirar con cierto optimismo los próximos meses. Agradeceros de manera muy sincera todo el esfuerzo, todo el trabajo que estáis desarrollando. También dar la bienvenida a Daniel Ron, el responsable económico del Departamento de Temas Económicos y Sectoriales de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que va a ser precisamente la persona que modere después el coloquio. Esta es una segunda edición del webinar sobre esta línea de financiación. La primera la tuvimos en los primeros días de abril, era precisamente cuando la línea de garantía de liquidez COVID estaba echando a andar. Y bueno, prácticamente un mes y medio después, yo creo que tanto José María como Antonio harán referencia a los buenos datos que esta línea está teniendo, pero ya hace algunas semanas superó lo que era la barrera de aprobación de los primeros 100 millones de euros, prácticamente en un mes, lo que da idea, primero, de lo acertado de esta línea, de lo apegada que estaba esta línea a las necesidades de las empresas, y al mismo tiempo da fe de la agilidad y la rapidez con la que Garantia está tramitando y está aprobando esta línea de liquidez. Cuestión que es también más que necesaria por parte de las empresas, porque arroja certidumbre a las empresas que en estos momentos están necesitadas de una gran necesidad de liquidez, ¿no? Esta línea de Garantia se distingue precisamente de otras que están puestas en el mercado, como es la línea ICO, precisamente en eso, primero, lo apegada que está hacia las necesidades de la pequeña microempresa y de los autónomos, y al mismo tiempo también en la agilidad en la aprobación de las medidas. Por cuestión que esto último, el ICO, pues en su fase inicial le ha costado también bastante esfuerzo a la hora de aprobar lo que son las solicitudes y los expedientes presentados, ¿no? Al mismo tiempo, en este webinar, aparte de hacer un repaso sobre la evolución que está teniendo esta línea de liquidez, recientemente se ha ampliado esta línea incorporándole una línea específica para autónomos con créditos de hasta 15.000 euros y con una cuantía que parten de los 9.000 euros, con lo cual está muy ajustada a las necesidades de los autónomos. Al mismo tiempo, también el límite de las operaciones por arriba se eleva a 100.000 euros. Estamos hablando ya de una cuantía
cuantía bastante importante para lo que es las necesidades de tesorería de las pymes y de las pequeñas empresas, y luego también una serie de ventajas en cuanto a los costes de la operación que son subvencionables, ¿no? Todo esto es lo que precisamente nos van a comentar ahora tanto José María, Antonio como Ignacio. Yo sí, antes de dar paso a José María, que empezará el webinar haciendo una introducción por parte de Garantia también, comentar que desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, al igual de sus organizaciones territoriales, estamos colaborando de manera desinteresada con Garantia para darle difusión a esta línea de crédito, porque entendemos que deberíamos de poner, y así lo estamos haciendo, toda la capilaridad que tiene la Confederación de Empresarios de Andalucía y sus organizaciones territoriales al servicio de esta línea de liquidez, por la importancia que tiene precisamente en estos momentos para las empresas. Tenemos una línea de asesoramiento en todos los puntos de la provincia, en cada una de las organizaciones territoriales, y también precisamente en la sede central de CEA en la isla de la Cartuja. En la página web de CEA precisamente tenéis toda la información y tenéis también cuál es el formato de contacto con cada uno de los técnicos que os pueden informar y os pueden asesorar de esta línea. Yo no me quiero alargar más y paso la palabra a José María Vera, director general de Garantia, para que haga una introducción también del seminario. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Y mucho ánimo y mucho esfuerzo. Y yo creo que estamos ya en la fase en la que hemos vencido en gran parte a la pandemia, y ahora tenemos que hacer los deberes desde la parte de la empresa, y tenemos que adaptarnos a la nueva situación, a las nuevas exigencias, y sobre todo tenemos que conseguir que nuestras empresas otra vez vuelvan a tener ritmo y vuelvan a tener, digamos, operaciones. Muchísimas gracias. José María. Buenos días. Muchas gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes, agradecer a CEA Más Empresas, a Luis Fernández Palacio, la oportunidad que nos da de que podamos volver a asomarnos a esta plataforma y poder explicar cuál es el contenido y las características de nuestra línea. Yo creo que en este momento que, como bien indica Luis, estamos superando, digamos, de alguna forma la pandemia sanitaria, y que vamos a enfrentarnos, digo, a otro momento crucial que va a ser, pues, la pandemia económica. Creo que la liquidez para las empresas se convierte en algo absolutamente fundamental. O sea, yo creo que para esta primera etapa, donde los ingresos de las empresas o se han visto drásticamente reducidas y en algunos casos se han ido a cero, el contar con liquidez pues puede ser prácticamente el ser o no ser de una empresa. Por tanto, entendemos que el poner a disposición de los empresarios y de los autónomos, poner liquidez ahora mismo a su disposición es vital para ayudar a que las empresas sigan vivas y a que las empresas puedan tener capacidad de regeneración y capacidad para afrontar el futuro, pues, con cierto optimismo y con capacidad de mantener puestos de trabajo y de nueva generación de los mismos. En este sentido, por dar algún dato actualizado, a fecha de cierre de ayer, superábamos ya las 4.500 operaciones, 4.552 exactamente, por un importe superior a los 140 millones de euros. La línea, como bien ha comentado antes Luis, se ha ampliado desde la última vez que estuvimos hablando, se ha ampliado hasta 600 millones de euros, con algunas novedades importantes que comentará después tanto el director general adjunto Antonio Veiga como Ignacio Rodríguez de Cepeda, nuestro director comercial, donde hay un cambio fundamental, porque es un cambio muy importante para el empresario, porque supone una reducción de los costos muy importante vía subvención de la Junta de Andalucía, tanto del coste completo de nuestro aval como de la comisión de apertura de la entidad financiera, como de los intereses de demora los intereses del periodo de carencia durante el primer año. Esto hace que se convierta, si no en la línea más competitiva que hay, porque siempre puede haber algo, pero desde luego
si no es la más, en el grupo de las líneas con un coste menor para el empresario. Por tanto, yo lo que les animo es a que nos usen, a que nos utilicen, a que generen liquidez para sus empresas para este primer periodo, digamos, de la postcrisis sanitaria, y estamos a su entera disposición a la hora de poder analizar las operaciones e intentar darle viabilidad a las mismas. Yo le cedo la palabra a mi compañero, a Antonio Vega, por si quiere hacer algún comentario, y vamos a intentar hacer esto de una forma muy breve, sobre todo para dejarle tiempo por si hay preguntas o cuestiones que entiendo que puede ser lo más. Antonio. ¿Antonio? Disculpa, estaba hablando con el micro apagado. Buenos días a todos, y le estaba diciendo, y gracias por participar con nosotros en esta webinar. No, yo voy a dar directamente la palabra a Ignacio, porque creo que el interés de todos los presentes ya es conocer directamente el producto, y después que conozcamos el día a día de cómo se solicita y los trámites que hay que cumplir, porque es el objetivo de esta reunión, ¿sabes? Poner a disposición estas líneas de liquidez para toda la empresa y que puedan acceder a ella. Así que, Ignacio, si te parece, por favor, inicia la presentación. Buenos días. También agradecer a la CEA, a Daniel Ron y a Luis Fernández Palacio el habernos invitado a esta webinar, y por supuesto a todos los asistentes que están escuchando y viendo la presentación. Voy a compartir pantalla con las presentaciones que tenemos preparadas de los dos productos que tenemos firmados con la Junta de Andalucía. Bueno, la Junta de Andalucía firmó con nosotros un convenio para intentar paliar la situación de las pymes en esta situación de pandemia y de crisis sanitaria, ¿no? Dado que las empresas se encuentran en muchos casos con una falta de actividad, falta de facturación, entonces para de alguna forma neutralizar esos ingresos insuficientes, pues pone en marcha unas líneas de liquidez para que las empresas puedan tener unos ingresos que puedan de alguna forma afrontar los pagos obligatorios que tienen de gastos de personal, gastos de luz, gastos de alquileres, gastos concretos inevitables que tienen, ¿no? Es una línea que se regula en el Decreto Ley 3/2020 de 16 de marzo, y es una línea que llega a 500 millones de euros. 500 millones de euros de préstamos que dan los bancos, las entidades financieras, pero que están avalados en su totalidad al 100% por la Sociedad de Garantía Recíproca Garantia. Lo que hace la Junta es aportar recursos a la Sociedad de Garantía, a su fondo de provisiones, para que se fortalezca sus recursos propios y pueda de alguna forma incrementar su actividad. Vamos a ver. Bien, los requisitos para acceder a esta línea fundamentalmente son que sean empresas que hayan tenido viabilidad hasta antes de la situación de crisis sanitaria. Es decir, que al 31 del 12 del 2019 no se encuentren en una situación de fondos propios negativos o de pérdidas, que tengan viabilidad anterior al problema sanitario. O tienen que ser empresas que tampoco tengan ningún tipo de incidencias en los pagos anteriores a febrero del 2020. Por lo tanto, no deben tener anotaciones en el ARNEZ, en el RAI o en cualquier registro de impagados. También, si se trata de sociedades, se requiere la firma de los socios. Por lo tanto, salvo que sean sociedades con unos datos económicos elevados, que no requieran la firma de los socios, lo normal es que en pequeñas sociedades tienen que firmar los socios de dichas sociedades. Y por último, la Junta quiere
que sean empresas que vayan a tener una continuidad en el empleo, que aunque estén sujetas a una situación de ERTE temporal, su voluntad y su vocación sea reincorporar a sus trabajadores una vez que reabran los negocios. Prácticamente están todos los negocios y todas las actividades incluidas y por lo tanto se puede acceder a estas líneas por todos los sectores de actividad, excepto algunos que no pueden atenderse por estar excluidos del Fondo Europeo de Inversiones, como puede ser el sector inmobiliario y de la construcción, y el sector del mayorista de tabacos, destilación de bebidas alcohólicas, fabricación de armas, juegos de azar y alguno más que vienen todos recogidos en esta transparencia y también en la página web de Garantia. Entramos en las características del producto. Bueno, el producto inicialmente tenía una horquilla entre 12.000 euros y 50.000 euros. Serían préstamos de 3 a 5 años con una carencia de hasta 1 año y con un tope de 50.000 euros. Viendo la necesidad de las empresas, se firmó una adenda con la Junta y se amplió a 100.000 euros. Por lo tanto, en la actualidad son operaciones de préstamos de 3 a 5 años con un tope de 100.000 euros para liquidez. ¿Qué condiciones económicas tienen estos préstamos? Como decía anteriormente, son préstamos que dan las entidades bancarias, por lo tanto, o los fondos los aportan los bancos, y están garantizados al 100% por la Sociedad de Garantía Recíproca Garantia. El banco tiene unos costes del 2% de tipo fijo anual y una comisión de apertura única del 0,50%. Los costes del aval que cobra Garantia son del 0,5% de apertura o de estudio, lo llamamos de estudio, o el 1,25% anual de coste de aval y una aportación al 3% al capital de Garantia. Como todos sabemos, Garantia es una sociedad mutualista donde las personas que son avaladas, las empresas y autónomos que son avalados, se asocian a Garantia durante el tiempo que dure su relación como avalado. Por lo tanto, desembolsarían un 3% al capital de Garantia que se recuperaría una vez cancelada la operación. Estos costes, tanto en lo que hace a los costes de aval como a lo que hace a los costes bancarios, están en su mayoría subvencionados. Después veremos dónde se ha regulado esta subvención. Lo que está subvencionado en el banco es la comisión de apertura del día de la firma y el primer año del tipo de interés del año de carencia. A partir del segundo año ya los tipos de interés serían por cuenta de la empresa. Y en cuanto a los gastos de Garantia, estaría subvencionado la comisión de estudio y la totalidad de las comisiones de aval de todos los años de la vida de la operación. El capital no estaría subvencionado porque, como hemos dicho antes, es un depósito temporal recuperable al final de la operación. La subvención se regula en el Real Decreto Ley de 11/2020 de mayo y, como hemos dicho antes, contempla tanto subvención de costes de aval como subvención de costes bancarios en lo que hace a la comisión de apertura y al primer año de tipo de interés. La subvención la solicita la empresa en la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, tiene que, una vez firmada la operación, el empresario autónomo o empresa, sociedad, tiene que solicitar dicha subvención en esta ventanilla electrónica aportando la documentación y la información que requiere dicha solicitud. Garantia, como entidad colaboradora, va a colaborar con la empresa en esa solicitud y le va a aportar toda la documentación e información que tiene que incorporar a esa solicitud. Una vez solicitada por la empresa la subvención, la Junta de Andalucía tiene 45 días para contestar la aprobación de dicha subvención. En el caso de que contestara positivamente, que será lo normal, porque
normalmente todas las subvenciones se están autorizando, salvo que haya alguna deuda con la administración pública. Garantia recibiría el dinero de la subvención y en 10 días tendría que desembolsárselo a la empresa mediante una transferencia bancaria a su cuenta corriente. Por lo tanto, el cliente en principio abonaría los gastos de la operación con cargo al propio préstamo y a los 2 meses aproximadamente recuperaría dichos importes. ¿Qué documentación se requiere para la concesión del aval y por lo tanto del préstamo? O dependiendo de que sea sociedades o persona física autónoma. Si son sociedades, nos tiene que aportar la solicitud de aval, la declaración de bienes y los datos de identidad del CIF de la sociedad, dicha solicitud completamente rellena y firmada, y después el impuesto de sociedades último presentado. A día de hoy sería el del año 2018 y a partir de julio sería el del año 2019. Aparte, habría que aportar los documentos de IVA, los resúmenes trimestrales y anuales de IVA, modelos 390 y 190, una cuenta de explotación y un balance de situación al 31 de 12 del 2019, mientras no tengamos el impuesto de sociedades. También tenemos el detalle de endeudamiento o el pool bancario con las deudas que tiene la empresa a la fecha de la solicitud y la CIRBE de la empresa, la ficha bancaria cuando el cliente solicite la operación vía entidad financiera con sus posiciones en el banco, la escritura de constitución y poderes que se puede aportar tanto al principio como en el momento de la formalización una vez aprobada la operación, y cuando firmen los socios de las sociedades, los IRPF de dichos socios y las últimas nóminas si es posible. En el caso de que se trate de autónomos, la documentación es prácticamente la misma, lo que cambia el impuesto de sociedades por el impuesto de la renta. Todo lo demás son la misma documentación que hemos visto anteriormente para sociedades. El circuito operativo. Una vez que el cliente decide solicitar esto, tiene 3 formas de hacerlo. La primera forma es hacerlo directamente en la oficina virtual de Garantia. La oficina virtual de Garantia está alojada en la página web de Garantia, que es www.sgrgarantia.es. Ahí pincha en la oficina virtual y solicita la operación de forma digital, colgando la documentación que hemos visto anteriormente. Una segunda forma es acudir a su entidad bancaria y que la entidad bancaria solicite la operación a través de la página virtual de Garantia o a través del correo electrónico. Y por último, también se puede solicitar a través de las confederaciones de empresarios, tanto la CEA como las confederaciones provinciales, que tienen unos gestores que pueden solicitar en nombre de las empresas este tipo de operación. Una vez que nos llegue a nosotros la documentación por cualquiera de estos 3 métodos, Garantia se compromete en el plazo máximo de 1 semana a contestar a dicha solicitud positiva o negativamente. Actualmente estamos cumpliendo en un plazo de 2-3 días, pero nos reservamos el tiempo de 1 semana para el caso de que hubiera un número elevado de solicitudes y tengamos que dilatar un poco ese plazo de los 3 días. En el caso de que Garantia acepte en esos 3 días o esa semana la operación, comunicaría a la entidad bancaria que el cliente hubiera elegido dicha aprobación, y es la entidad bancaria la que aprobaría la operación en base a que está avalada por nosotros. Una vez aprobada por el banco dicha operación, emitiría la póliza bancaria que remitiría a Garantia para que Garantia organizara la firma en notaría. Se firmaría en notaría tanto el préstamo bancario como la póliza de aval que está detrás de dicha póliza bancaria. En el momento de que se firmara la operación notarialmente,
el dinero queda completamente líquido para la empresa. Por lo tanto, ese mismo día ya podría disponer del dinero y no tendría ningún requisito adicional para la liquidez. En definitiva, ese es un poco el circuito. Tanto las confederaciones de empresarios como los bancos disponen de un tutorial para el funcionamiento de la plataforma digital de garantía. Este es el modelo de solicitud que está colgado en nuestra página web mediante un PDF rellenable de la declaración de bienes, y esta es la presentación terminada de... Voy a presentar también de forma muy rápida el producto del microcrédito, que fue una segunda línea que se aprobó por la Junta de Andalucía pensando en los pequeños autónomos y profesionales que necesitan una inyección de liquidez muy reducida, con un máximo de 15.000 euros. Aquí ya no intervienen sociedades, solamente intervienen personas físicas, tanto autónomos como profesionales colegiados. Los sectores son los mismos que hemos visto en la línea anterior. Cambian los importes. Aquí la operación habitual va a ser 9.000 euros. 9.000 euros es lo que con prácticamente la mayoría de los casos van a solicitarnos y vamos a conceder. Y solamente podremos subir de 9 a 15.000 euros cuando los rendimientos netos del autónomo o del profesional superen 30.000 euros. En el caso de que supere 30.000 euros, podemos llegar a 15.000 euros con un tope del 30% de dichos rendimientos netos. El plazo continúa siendo de 3 a 5 años y la carencia continúa siendo de 1 año. Las condiciones económicas son muy similares a la de la anterior línea, lo que pasa que en cuanto al coste del aval no lleva comisión de estudio, pero sí sube algo la comisión de aval del 1,5 anterior al 1,90 en esta línea. El capital vinculado permanece en el 3%. Los tipos de interés se mantienen en el 2% y la apertura del 0,5. También esta línea cuenta con subvención de todos los conceptos, excepto el capital y excepto los intereses a partir del segundo año. La mecánica de la subvención es la misma, solicitado a través de la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía, como hemos explicado anteriormente. Y aquí sí varía la documentación. Dado que se trata de préstamos más reducidos, que llegan a 15.000 euros, también la documentación es más sencilla y también más reducida, ¿no? Concretamente, se requiere la solicitud de aval y la declaración de bienes debidamente cumplimentada, los NIF y DNI de los autónomos o profesionales y de su cónyuge en el caso de que estén gananciales, las declaraciones de IVA y el último IRPF. Aparte de eso, ya lo que pedimos que no tenga ningún impago en ASNE y RAI y que nos justifiquen que está al día en el pago de autónomo o en el pago del recibo de mutualidad. Aquí el endeudamiento máximo que le pedimos al autónomo o al profesional son 150.000 euros en su CIRBE. Por lo tanto, si supera ese endeudamiento, no tendría acceso a esta línea y tendría que ir a la anterior línea. Y por último, se le pide en este caso, que además eso le sirve para asegurarse la subvención, el certificado de estar al día en Hacienda y en Seguridad Social. El circuito operativo es exactamente igual, bien a través del banco, a través de las confederaciones de empresarios o directamente en la oficina virtual de garantía. La solicitud, la declaración de bienes es la misma, lo que ocurre es que lógicamente cambia la documentación, que en un caso es mayor que en otro. Aquí vienen los datos de contactos de garantía, donde pueden acudir en cada provincia. Tenemos delegaciones en las 8 provincias andaluzas y tenemos 19 gestores
que aquí vienen los teléfonos y los correos electrónicos, donde se le puede llamar para cualquier duda o para acompañarlo en la presentación de las solicitudes. Esta red comercial también viene alojada en la página web de Garantia. Y por mi parte, he terminado las dos presentaciones y si os parece empezamos con las preguntas. Buenos días. Voy a ir trasladando las preguntas que van saliendo en el chat y en la zona de preguntas y respuestas. Y empezamos... ¿Me escucháis bien, verdad? Empezamos sí, perfectamente. Con la primera pregunta, que un par de ellas hacen referencia al aval, a las firmas personales de los socios y a lo que es el concepto de aval en sí, explicando quién realmente avala la operación. Cuando avala, Garantia avala la empresa, avala al empresario, y como se ha hablado también de una posibilidad de que las firmas personales no sean necesarias en caso de que los datos económicos de la empresa soportaran con suficiencia el riesgo, pues si hay alguna estimación de esos datos económicos, cómo se pueden valorar previamente por parte del empresario. Bueno, Antonio, si quieres, o Ignacio. Si os parece, como he presentado yo el tema quizá lo desarrollo más. Efectivamente, hay un poco de duda que el papel de la Junta de Andalucía, de Garantia, del banco, yo quiero explicarlo. Esto se trata de un préstamo bancario, por lo tanto, el cliente lo que recibe es un préstamo en el banco, donde el banco está protegido por Garantia. En el caso de que hubiera alguna incidencia, Garantia sería quien afrontaría el pago de la operación, pero después recurriría a los firmantes de la operación para la recuperación de ese pago que hace. Por lo tanto, aunque avale Garantia, nosotros tenemos que tener a alguien que nos avale también, en el caso de que sean sociedades, o del titular de la operación, para poder recuperar los posibles incidencias en los pagos. La Junta de Andalucía lo que hace es apoyar a Garantia en sus recursos propios para poder tener más capacidad para avalar, más importe de aval. Entonces ese es el juego de las tres entidades. Con respecto a si es necesario la firma de los socios, en la mayoría de los casos, dado que van a ser empresas pequeñas con una actividad reducida, lo normal es que pidamos siempre la firma de los socios. Si nos llega ya una empresa con un volumen de facturación y de resultados suficiente para no ser necesario que firmen de los socios porque los datos económicos de la sociedad lo permiten, en esos casos podemos evitar dicha firma de socios. No sé si queréis ampliar algo más, José María y Antonio. Bueno, yo quizá el único comentario es que esta línea está pensada específicamente para el autónomo y la micropyme. Es decir, no es una línea a la que pueden acudir empresas de mayor tamaño, pero lo que se está facilitando es aquellas empresas que tendrían dificultades a la hora de acceder al crédito, que gracias a nuestro aval sí que lo puedan conseguir. Ese es el objetivo fundamental para este tipo de empresas. Es decir, aquellas empresas que por su propia solvencia no podrían conseguir la financiación, y más en las condiciones actuales del mercado, pues que puedan conseguir una financiación que, como decía antes, se plantea en unas condiciones excepcionales. El tipo de interés real se va a mover para operaciones a 3 años en torno al 1,1%, una vez aplicada la subvención, y a operaciones a 5 años por debajo del 1,4%. Estos son condiciones excepcionales que, si no fuera por nuestro aval, pues empresas de este tamaño, desde luego, sería inviable que lo pudieran conseguir. Es decir, esta es la función que cumple el aval de Garantia a la hora de generar esta operación. Es decir, que el empresario pueda conseguir unas condiciones, lo primero, conseguir la operación, y lo segundo, conseguir esta operación en unas condiciones de mercado pues que prácticamente están reservadas a muy grandes empresas y con unos tamaños de solvencia y de generación de facturación pues muy superiores. Otra pregunta va sobre la línea especial de liquidez. En el caso de pymes, se le pide el compromiso con el empleo. Preguntan cómo se calcula o cómo se calcula ese compromiso con el empleo, cómo se atiende a la hora de autorizar o presentar la solicitud.
El compromiso con el empleo era una de las características con las que la línea se puso en marcha. Es un declarativo de una voluntad de que precisamente con esta línea de liquidez se pueda mantener el empleo. O no existe ningún tipo de verificación posterior, ni ningún tipo de control, o si realmente se mantiene o no. Lo que sí se quería en las condiciones base de esta línea especificar qué es lo que se pretendía. Favorecer la liquidez con el objetivo de mantenimiento del empleo y con el objetivo de que los ERTE al final se convirtieran en puestos de trabajo que pudieran volver a estar ocupados, ¿no? Pero no existe ningún tipo de verificación a posteriori. Sobre la subvención a los costes, preguntan cuál es el mecanismo para acceder a esta subvención, sobre todo si es automática, si se pagan los costes en espera de que se conceda la subvención y después se devuelven, o cómo funciona un poco la subvención de los costes del aval. E incluso también se pregunta si, en el caso relacionado con esto, si el primer año del interés no se pide la carencia en el banco, ¿los intereses pueden ser subvencionables o solo si se pide la carencia del primer año? Bueno, pues respecto a la última parte, solamente son subvencionables los costes del año de carencia. En caso de que no hubiese carencia, ese tipo de interés no sería subvencionable. Estas subvenciones tienen un carácter semiautomático. Digo semiautomático porque hay que solicitarlas y hay que cumplir determinados requisitos. Pero el requisito fundamental, porque es el objetivo de esta línea de subvención, es que se obtenga un préstamo que esté avalado en este caso, por garantía, que eso es básicamente el requisito para obtenerlo. Después el resto de requisitos habituales de las subvenciones, para estar dado de alta, como autónomo en este caso como empresa, o estar alguien en seguridad social, estar alguien en Hacienda, es decir, los requisitos de cumplimiento, pero no es una decisión de que haya un tipo de criterio adicional para obtener la subvención. Hay un procedimiento telemático que en la página web de la Junta de Andalucía se registra uno con su certificado, solicita con el asesoramiento nuestro que llena el impreso. Nosotros lo damos por escrito, preimpreso el documento para que no tenga ninguna duda de la documentación ni de los datos que tiene que aportar. Tiene que subir algún documento justificativo de los pagos que hace al inicio de la operación respecto a la comisión de apertura bancaria. Y hay un periodo en el que la Junta de Andalucía nos traslada a nosotros esa documentación para que la verifiquemos, acompañándolo del resto de documentación que nosotros tenemos. En caso de falta algún documento, hay un periodo también de reposición de ese documento con el plazo máximo que comentaba Ignacio de 45 días, aunque lo previsto es que se haga un plazo inferior si no hay ningún tipo de licencia inferior a los 30 días. En el caso de la línea también especial de liquidez, el criterio de empresa, si se entiende cuál es el criterio PYME que se aplica, y después hay preguntas concretas si las sociedades de cooperativas pueden acceder, si en caso de una sociedad anónima quien firma en la solicitud del aval, y en realidad si hay algún tipo de exclusión de algún tipo de sociedad. Bueno, si queréis comento, en este caso, las exclusiones son las exclusiones ya, digamos, que ha comentado Ignacio en la presentación, es decir, por tipología, fundamentalmente las que vienen del mercado común, más la parte, digamos, de empresas que no sean auxiliares, que sean constructoras, las empresas constructoras. Esas son las empresas que se quedan fuera. En cuanto a la forma jurídica, ya sea una sociedad civil o una sociedad cooperativa, sociedad limitada, sociedad anónima, no hay ningún tipo de exclusión en ese sentido. En el caso de los microcréditos, preguntan sobre el endeudamiento en CIRBE. Se ha hablado de una cantidad de 150.000 euros máximo de endeudamiento. Ahí se pregunta si entra la hipoteca sobre la vivienda habitual en ese caso, en ese endeudamiento. En el caso de los microcréditos sí entra cualquier endeudamiento que tenga el autónomo. En la de los microcréditos, en las otras líneas, el endeudamiento de la vivienda habitual no se tiene en cuenta, porque se analizan los números de la empresa, lógicamente. Siguiendo con los microcréditos, se preguntan
por un lado, si hay incompatibilidades con algún otro tipo de ayuda que esté recibiendo el autónomo, y también si hay un mínimo de rendimiento en el IRPF para poder acceder al mismo. No hay ninguna incompatibilidad con otras líneas. Estas líneas son compatibles con cualquier otra ayuda que pueda recibir, o también son compatibles con las líneas ICO liquidez. En ese sentido no hay ninguna incompatibilidad. En cuanto a los rendimientos, en la línea, digamos, de microcréditos, lo que se hace es un cálculo. El importe que se puede obtener mediante esta línea es el 30% de los rendimientos del autónomo, con un mínimo de 9.000 euros. Es decir, la cantidad, el importe menor del préstamo sería 9.000 euros. Se cogen los rendimientos, se calcula el 30%. Si es inferior a 9.000, el préstamo sería de 9.000, y si es superior, pues la cantidad que nos saliera hasta el máximo de 15.000 euros. Bien. Estas ayudas, se pregunta sobre los plazos, hasta cuándo, desde cuándo están disponibles y hasta qué fecha se estima que esté abierta la línea. Tanto liquidez como microcréditos. Antonio, si tú quieres. Sí. Pues están abiertas desde hace un mes, es decir, están funcionando, como comentaba José María, que daba algún dato al principio, y están absolutamente operativas. Y está previsto que estén funcionando hasta el 15 de octubre, hasta final de octubre, pero si finalmente se consumieran las líneas, previsiblemente podrían ampliarse. No está todavía cerrado el tema, pero se podrían ampliar. Ahora mismo hay disponibilidad y no hay ningún problema para solicitar. En la vinculación entre esta línea y si se ha solicitado una línea ICO, preguntan la incidencia que puede tener a la hora de, se ha dicho que son compatibles a la hora de solicitar la línea de garantía. Sí, son compatibles, no hay ningún problema de incompatibilidad, están sujetas a mínimi, es un tema, pero al ser unas líneas tan pequeñas no debe tener ningún problema de incompatibilidad por exceso de cobertura. Por el caso, para la línea de microcréditos se pregunta, por un lado, si las sociedades civiles pueden acceder a esta línea y también si hay un autónomo que esté dado de alta desde enero, no desde diciembre de 2019, si podría acceder a la línea. Pues no, para este último caso, desgraciadamente, si no estás dado de alta, no podría acceder. Fue una de las características iniciales de la línea y toda la documentación hace referencia a final de año. Por lo tanto, como tiene que tener una alta de autónomo con una antigüedad mínima de diciembre de 2019. Las sociedades civiles pueden acceder, como no tienen personalidad jurídica, sí que tienen la personalidad, sus componentes que pueden pedir la operación como autónomos que se le imputan en sus rentas particulares. También se pregunta si hay se piden simulaciones sobre los costes que supondrían las operaciones. Entiendo que tenéis un simulador de costes previstos para que cada... Sí, en nuestra página web, que al fin están los dos productos, tanto la línea general de autónomos como la línea específica de autónomos como la general, hay un simulador de costes, pero en cualquier caso estos costes, como comentamos, están totalmente cubiertos, los costes de garantía por estas subvenciones. A efectos prácticos, como también están cubiertos los costes de apertura y del primer año de intereses de la carencia de la entidad financiera, una referencia es que una operación para 3 años de un autónomo tendría un coste aproximadamente del 1,1, un poco menos, y una operación a 5 años del 1,4 aproximadamente. Es decir, hablamos de unos tipos muy competitivos. Ahora mismo en el mercado posiblemente no existan unas operaciones con esos tipos, siempre y cuando se acojan a la subvención, como es lógico. Pero la verdad es que no tendría sentido no acogerse a la subvención, porque como antes os comentaba, el requisito fundamental es tener el préstamo avalado, que se conseguiría tenerlo. De cualquier manera, si el coste en la operación estándar estaría uniendo los dos costes, ¿no? Sería del 3,25 y el 1% de apertura.
Se pregunta también por la antigüedad, si hay una antigüedad mínima de cara a que una sociedad pueda acceder a estas líneas. La antigüedad, digamos, estamos viendo que tenga datos a diciembre del 2019. Teniendo datos a diciembre de 2019, ya es viable la operación. Es que no podemos olvidar que estas líneas lo que pretenden es mantener empresas que son viables, que han sido viables todo anterior a esta crisis sanitaria, seguir dándole de la liquidez necesaria. Con esta línea no podemos solucionar, no es el objetivo de solucionar problemas estructurales que tenga una empresa, ni siquiera las posibles reestructuraciones que haya posteriormente una segunda vuelta cuando toda la empresa esté en una situación más normalizada y ya tengan clara su capacidad de generar recursos. Este es el objetivo de esta línea, una empresa que estuviese funcionando con normalidad, que tiene un impacto de un parón de su actividad por la crisis, entonces hay una vía de liquidez para que esos 2-3 meses que van a tener las puertas echadas no se cargue el negocio. Daniel. ¿Sí, Daniel? Daniel, no sé, ahora parece que se me... Perdón. Te habías quedado colgado. Perdón. Sobre el aval, sobre las subvenciones al aval y sobre las subvenciones que haya para los gastos bancarios de interés del periodo de carencia, se pregunta si se conoce más o menos qué nivel se puede atender de operaciones. Si ya hay 5.000 operaciones aprobadas, qué importe se ha dado como subvención por parte de la Junta de Andalucía para qué número de operaciones podrán acceder a esas subvenciones, si se estima que será suficiente. No sé si en principio está, digamos, la operación está montada por la Junta de Andalucía para que haya cobertura para la totalidad de la línea. Es decir, hasta agotar los 600 millones están dotados los fondos para la subvención. Sigo más preguntas. Se refieren también a si hay límites en las garantías a aportar por parte de la empresa al empresario, hasta qué límite llega el aval. O sea, si hay... la pregunta queda así abierta, si hay un límite en la garantía a aportar. Sí, vamos a ver. Hay que diferenciar entre las dos líneas. La que es de autónomo, la responsabilidad de una persona que firma un préstamo es una responsabilidad directa, es una normativa legal, es decir, no hay ninguna normativa que le exima de su propia responsabilidad sobre el préstamo. Y se considera solamente la firma del solicitante y del cónyuge en caso de que estuviese en gananciales. Son casos cerrados. En el caso de las sociedades, la línea contempla, por un lado, lo que sería la firma de la sociedad y se contempla la firma de los socios. ¿En qué situaciones no se contempla? Bueno, y siempre con garantías personales, en ningún caso con garantía hipotecaria. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de operaciones hasta en 5 años, hasta 100.000 euros y en unas circunstancias de incertidumbre tan importantes como las que estamos viviendo. Entonces yo creo que son factores a tener en cuenta, ¿no? Y respecto a las sociedades, la característica principal, porque estas líneas están pensadas para la pyme y para la micropyme, de tal manera que tiene una limitación inicial de 50.000 euros. Eso es lo habitual, que coincide que la propiedad en las sociedades limitadas coincide que el capital suele ser el empresario, son sociedades unipersonales que hay en gran parte de ocasiones o de varios miembros de una misma familia. Entonces, en esos casos, que ya como está contemplada la filosofía de la línea, los accionistas participan con su firma personal. ¿En qué casos, como comentaba Ignacio, se puede evacuar esa participación de los accionistas? Pues cuando la composición accionaria es totalmente distinta. Tienen unos fondos propios, la sociedad de un determinado volumen significativo, donde la composición de los accionistas es un grupo, en otras circunstancias donde hay que analizarlo ya a ver qué necesidades de firma tendrían. Pero son situaciones que hasta ahora no es lo habitual
que nos estamos encontrando. En las 4.500 operaciones que hemos visto, empresas de esas características son muy poquitas, ¿no?, las que hemos encontrado. Y entonces, en ese caso, hay que verlo uno a uno. También hay situaciones, por ejemplo, en las cooperativas, donde los miembros de la sociedad cooperativa son muchas personas. Entonces, en ese caso, la operación se le daría a la cooperativa en base a sus datos económicos y, lógicamente, no tendría que firmar los cientos de cooperativistas que estuvieran asociados a la misma. Son situaciones especiales, pero lo habitual será, dado el tamaño de las operaciones y el tamaño de las empresas que van a solicitar, que firmen los socios garantizando a la sociedad. Otras preguntas versan sobre la documentación, si se puede tener acceso a los formularios a través de la web, de los formularios de la solicitud, de la VAL, e incluso también a la presentación que habéis utilizado durante la exposición de los dos productos. En nuestra página web viene la posibilidad de solicitar la operación de forma digital y descargarse todos los requisitos de formulario, tanto de solicitud de aval como declaración de bienes, en un PDF rellenable. Y toda la presentación también está en dicha página web alojada y es la misma que hemos visto en la webinar. Pues en principio no sé si hay alguna pregunta más. Creo que las he estado viendo todas. Si tenéis algo más que queráis comentar vosotros, yo también informar que a través de los servicios de la Confederación, a través de la página web de CEA, tenéis los contactos tanto en CEA como en nuestras 8 organizaciones provinciales para cualquier información o asesoramiento sobre estas líneas que necesitéis, y tanto a la hora de informaros como de iniciar la tramitación de la ayuda. Yo no sé si queréis comentar. Una recomendación quería hacer. Queremos que esta línea sea especialmente ágil. Como comentábamos al principio, estamos dando con plazo de respuesta en este momento incluso de 2 días. Estamos llegando a dar plazo de respuesta. Es fundamental para eso que todas las solicitudes estén perfectamente documentadas, que se complementen bien todos los impresos y que los documentos que se solicitan se aporten todos. En ese caso es rapidísimo. Si no es así, claro, el procedimiento es digital, llega a la herramienta de control, la persona que ve que faltan documentos los vuelve para traer el expediente para que se vuelva a cumplimentar, el expediente se pone en cola, empiezan los retrasos. Entonces, creo que es una recomendación importante para que podamos dar agilidad, que estén bien cumplimentados los impresos y la aportación de documentación. Preguntan sobre todo a la hora de una duda que se plantea con los límites a las ayudas, a las subvenciones. En el decreto ley se habla de que hay 51 millones en ayudas, de los cuales 25 irían a las subvenciones de gasto y comisiones del aval, creo recordar. Y después también se habla del límite de hasta 600 millones, lo que es la línea que cubre. Y preguntan si realmente preocupa si se podrá atender en cobertura de lo que es la ayuda de la subvención. Lo que ya se ha sí, esto, como decía antes, bueno, no está limitado a 25 millones porque hay 2 partidas. Una partida, digamos, para coste de aval y otra de intereses, en fin, que está diversificado dentro. Pero en cualquier caso está calculado para que cubra el 100% del año. No sé si también está habilitada la posibilidad de que se ampliase las líneas si se agotasen los fondos. Sí, o... al ritmo que vamos, que podemos prever que esto se agote antes del día 15 de octubre, pues la Consejería manifestó su compromiso pues de poder poner en marcha conjuntamente con nosotros pues otro nuevo tramo, si fuera necesario. Se pregunta también si hay relación en las ayudas de mínime con esta línea, si están limitadas por la normativa de minimis de la Unión Europea. Lo ha comentado anteriormente, lo ha comentado Antonio, efectivamente, esto está sujeto a minimis. Lo que ocurre es bueno, que son operaciones de pequeño tamaño, minimis, sabéis que se amplió hasta 200.000 euros el efecto minimis, con lo que, salvo circunstancias específicas de cada empresa, digamos que por lo que es por esta línea, en principio no debe haber problemas, pero sí acumula a cualquier efecto de minimis que pueda tener la empresa.
Y unas preguntas ya finales también sobre, para aquellas nuevas iniciativas, entiendo que empiecen desde que no se pueda coger la antigüedad que está prevista, si hay previsto alguna línea o la estáis previendo. Antonio, si quieres comentarlo. Sí, no, como antes he comentado, en este momento esta línea no cubre la startup, no está prevista para esto. O sabemos que la Junta tiene cuestiones en la cabeza para lanzar en el futuro, pero en este momento esta línea no puede acoger a empresas de nueva creación. Pues... Estas recientes que soliciten una pequeña cantidad para una inversión y tal, pueden acudir a Garantia fuera de esta línea. Lógicamente, lo que pasa es que ya no estaría con las características de costes y de subvención de costes, pero podemos analizar proyectos recientes fuera de esta línea, dentro de los préstamos que habitualmente garantizamos a los bancos. Pues yo, si no tenéis nada más que añadir por vuestra parte, por parte de los panelistas, pues me parece que las preguntas ya están prácticamente todas contestadas, y si de todas formas ya les comunico que hay un canal de información y asesoramiento a través de las confederaciones. Y yo simplemente puedo agradecer, tanto el secretario general de la CEA ha tenido que ausentarse durante el webinar, y yo agradecer tanto a José María como a Antonio como a Ignacio nuevamente su participación en este seminario online, que esperemos que haya sido provechoso y que estará, como ha sido grabado, estará colgado en la página web del proyecto CEA Más Empresas. Yo, sin más, pues se va a pasar una encuesta de satisfacción a los usuarios y ya nada más. ¿Alguna consideración final que queráis hacer, José María, Antonio o Ignacio? Si no, yo por mi parte solo agradecer a los asistentes su presencia, esperar que les haya sido de utilidad, insistir y animarlos a que presenten su solicitud y insistir en el concepto de que ahora mismo la liquidez yo creo que es el bien que puede hacer que las empresas puedan subsistir. Agradecerles a todos su presencia y agradecerle a CEA y a Daniel por la oportunidad que nos ha brindado. Muchas gracias. Realmente agradecerlo mucho y poner a disposición este evento que es la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, Garantia, que es una sociedad de los empresarios, para los empresarios, por los empresarios. Un buen momento para conocer este instrumento que tienen los empresarios de Andalucía para utilizarlo no solamente en esta línea de liquidez, sino en el resto de servicios que le podamos dar. Muchas gracias a todos. Y por mi parte, agradecer a los asistentes que han estado en la presentación y animarlos a que nos pidan las necesidades que tengan de liquidez. Pues muchas gracias a todos y damos por concluido este seminario online. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.